o que está cerrada, ahí no se le da puntuación, simplemente cero. Pero si valoramos a la paciente y tiene un borramiento entre 0 y 30, ahí básicamente la paciente no tiene ganancia de puntos, es cero. Encontramos a la paciente que tiene una estación en -3, quiere decir que la paciente, el feto está, la cabeza está por encima del borde superior de la sínfisis púbica y el promontorio, y que el cuello está cerrado y firme, o está en una ubicación posterior. Básicamente ahí no hay ganancia de puntos. ¿Listo? Pero podemos tener una dilatación de 1 a 2 centímetros, un borramiento del 60 al 70%, podemos tener una estación -1, eh, básicamente es que esté en el borde inferior de la síntesis púbica hacia a nivel del promontorio. Entonces, dependiendo de donde estemos y si tiene una consistencia suave, pues a esta paciente le vamos a dar una calificación si está con una dilatación de 1 a 2, una calificación de 1. Entonces sumamos ahí. Si la paciente tiene un borramiento entre 60 y 70, le sumamos 2 puntos. Y uno que tenía, 3. Si tiene una consistencia suave, le estamos sumando 2 puntos más, serían 5. Y si viene una estación -1, más 2 serían 7. Y si el cuello está en una posición intermedia, básicamente 1. Entonces ahí más o menos nos está dando 8 en puntuación. Quiere decir que tenemos un bicho favorable y que esta paciente, el uso de oxitocina es el medicamento por elección a esta paciente para ayudar en el proceso de inducción de labor de parto. Pero si la paciente viene con una dilatación de 1 a 2 centímetros, un borramiento del 40 al 50%, llevamos 2, una estación menos 2, 3 puntos, el cuello está en la parte media. Doctor, ¿cómo sabemos que el cuello está medio? Básicamente que al momento de tocar, tú vas a sentir que el cuello está en la parte posterior porque evidentemente tú lo palpas en la parte posterior, casi no logras ubicar el cervix intermedio porque al momento de meter el dedo ya tú logras tocarlo, pero anterior es que tú metes los dos dedos, el dedo índice y el dedo medio, y de entrada te chocas con el cervix. Es un orificio, se siente el huequito, tú metes los dedos y tú sientes básicamente que esté cerrado, que esté abierto. Entonces, una puntuación menor a 6 es una paciente que lo que vamos a utilizar con ella es básicamente la prostaglandina E1, que es básicamente el misoprostol, o mifepristona, que es la prostaglandina E2, dependiendo de lo que tengamos en la sala. Por lo general, siempre vamos a encontrar misoprostol, porque es un medicamento bastante económico y todas las salas por lo general lo tienen. Entonces, el que utilizamos nosotros para la inducción como tal, si el bicho está desfavorable, el misoprostol. Si el bicho está favorable, el uso de oxitocina. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esta puntuación o alguien quiere hacer el ejercicio y lo hacemos. Si no, pasamos a la diapositiva. Doc, con el bicho favorable, ¿utilizamos qué? Oxitocina. Vale, Doc, gracias. Con el bicho desfavorable, misoprostol, que son los que nos van a ayudar a reblandecer el cuello para que se dé una dilatación. Nosotros podemos utilizar eh, misoprostol y oxitocina a la vez, no. Primero, si el cuello está completamente cerrado o si el bicho es menor a 6, utilizamos misoprostol y esperamos de 4 a 6 horas, que es la vida media del medicamento. Si vemos que el cuello abrió y que la paciente no tiene contracciones uterinas, pero el Bishop sigue siendo menor a 6, hay que reformular a la paciente nuevamente. Si vemos que la paciente mejoró el Bishop y es mayor a 6, pero que la paciente no tiene dinámica uterina, utilizamos la oxitocina. Pero si la paciente con la dosis de misoprostol mejoró el Bishop
y esta paciente desencadenó trabajo de parto con dinámica uterina adecuada, es decir, de 3 a 5 contracciones por minuto, esa paciente se puede dejar de manera espontánea que ella misma arranca la labor de parto. Toda paciente es individualizada y cada paciente tiene una condición que la hace especial. Entonces, dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos, así vamos a proseguir con la paciente. ¿Alguna otra pregunta? O pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces seguimos con el algoritmo siguiente. En esta presentación, básicamente, lo que estamos es diciendo que la paciente que está en trabajo de parto y que tiene unas indicaciones como las que mencionamos hace un rato, eran indicaciones maternas, fetales o básicamente del embarazo como tal, o obstétricas, decidimos que la paciente tiene un bicho mayor a 6, oxitocina entonces, ¿cómo iniciamos la oxitocina? De 0,5 a 2 miliunidades por minuto y estamos incrementando de 1 a 2 miliunidades cada 30 a 60 minutos dependiendo así lo requiere la paciente. Pero si la paciente tiene un bicho menor a 6, como se mencionó, una prostaglandina, ya sea 1 o 2. Si no queremos utilizar misoprostol porque al momento de tocar la paciente vemos que el cuello dilata 1 centímetro, tiene un borramiento de 0 a 30 y que el cuello está hablando, nos está dando una puntuación aproximadamente de 4, de 3. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Pues nosotros podemos hacer un desplegamiento de las membranas. Eso se llama maniobra de Hamilton. Eso mecánicamente favorece a una dilatación y producción espontánea de liberación de oxitocina endógena. ¿Está bien hacerlo, doctor? Sí, está bien hacerlo. Favorece las contracciones, sí, y a la dilatación. Pero algunas pacientes, como son nulíparas, es decir, que nunca han parido, por lo general eso no va a funcionar en ellas. Pero en aquellas pacientes que tienen 3, 4 partos, el hecho de que tú le metas, hagas un tacto vaginal y logres introducir tus dedos y despliegues membranas, eso es suficiente para que las pacientes comiencen a desencadenar parto. Si lo quieres hacer más estéticamente, hay unos dilatadores mecánicos o hay el uso de balón cervical, que ya eso se viene usando, y se le coloca a la paciente a medida que va aumentando el diámetro como tal del cervix. Así nosotros vamos viendo la progresión o no de una forma mecánica. Y lo importante es si se desencadenó trabajo de parto, bien sea con la oxitocina o con la maduración cervical, el uso de prostaglandinas o dilatadores, o dependiendo de lo que tú estés haciendo, hay que vigilar la dinámica uterina. Es decir, que las contracciones no superen las de 3 a 5 en 10 minutos y que la frecuencia cardíaca no se nos baje a menor a 110 o que no supere los 160. Si superaron los 110, es decir, que llegaron a los 160, 170 y la paciente, tú la examinas, está un poquito taquicárdica, está un poquito hipotensa, elevarle las piernas o ponla de cúbito lateral izquierdo, colocarle un poquito de oxígeno, pásale solución salina, que esta paciente te va a mejorar. Si vemos que eso no lo hace, que entramos al proceso de reanimación intraútero, es decir, con colocación de líquido y todas estas maniobras, posiblemente estamos ante un eventual sufrimiento fetal, bien sea por el uso de uno de estos fármacos. Entonces hay que desembarazar a la paciente. Pero lo importante cuando nosotros utilizamos fármacos o algunos mecanismos para inducir o conducir el parto, pendiente de la dinámica uterina, cada 30 minutos, a máximo hasta 120 minutos. Dinámica uterina y frecuencia cardíaca fetal. Siguiente. Entonces, utilizamos la oxitocina, que es una hormona siguiente. La oxitocina, que es la hormona por excelencia para la inducción de labor de parto. Hay ampollas que vienen de 5 y de 10 unidades. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Vienen ampollas de 10 y de 5 unidades
y la dosis en la que nosotros comenzamos el esquema de diluciones básicamente es de 2.5 mil unidades minuto y aumentamos a 2.5 cada 30 minutos. Es decir, que nosotros podemos decirle a la enfermera, tenemos una ampolla de 10 unidades. Doctor, ¿cuántas unidades le vamos a pasar? No, le vamos a pasarle a 2.5 o le vamos a pasar 5.000 unidades. Entonces, para que usted tenga en cuenta, si nosotros vamos a iniciar con 5 unidades, diluimos en 500 y tenemos una concentración de 5.000 miliunidades, ¿ya? Para que lo tengan claro. Pero si nosotros le queremos pasar a 2.5 mil unidades, entonces le estamos pasando 2.5 unidades. Al meterla dentro de la solución salina, hacemos la regla de 3 simple y queda como 2.5 miliunidades. ¿Listo? Eso lo hacemos, eso lo dividimos y posteriormente lo hacemos en una división en 60. Ahí nosotros vamos a hacer hacemos una regla de 3 simple y se darán cuenta a cómo estamos pasando nosotros la concentración. Máxima concentración de unidades para la inducción o conducción, 32 miliunidades por minuto, máximo. Pero el uso de la oxitocina en aquellas pacientes que están en puerperio, nosotros utilizamos 40 unidades como máximo. Algunos autores dicen que hasta 80, pero ustedes se darán cuenta que las órdenes postparto son diferentes, las concentraciones son un poco mayor porque se requiere el uso de estas unidades sea un poco mayor para favorecer las contracciones uterinas y evitar que la paciente no haga una atonía uterina. Dentro de las complicaciones que podemos tener el uso de oxitocina es la hiperestimulación uterina como tal. Es decir, que con la colocación de algunas miliunidades aumenta el tono del útero y las contracciones superen las 5 contracciones en 10 minutos. Que el músculo se fatigue, es decir, que las contracciones uterinas desaparezcan porque se agota y la oxitocina no está haciendo el trabajo que se requiere y ausencia de las contracciones. Que haya una ruptura uterina como tal, un abrupcio de placenta o un desprendimiento de placenta, que es lo mismo. El aumento de las contracciones uterinas puede favorecer que la dilatación y el borramiento progrese, entonces haya un parto precipitado. Casi no se ve, pero embolismo del líquido amniótico es una complicación grave, así como hay un embolismo graso o formación de un trombo en alguna arteria. A nivel de la cavidad uterina se puede formar un émbolo y viaja por una arteria y llega ahí al pulmón y hace una embolia pulmonar y eso es catastrófico para la paciente. El efecto antinatriurético básicamente por la competencia con la vasopresina. Acuérdense, no sé si eso lo hablaron ustedes en el último semestre, pero la oxitocina compite con la vasopresina, tiene la presencia de los mismos casi 9 aminoácidos y dentro de las complicaciones podemos tener una intoxicación hídrica a una paciente con el uso de oxitocina. Sufrimiento fetal, ¿por qué? Porque las contracciones aumentan y a veces cuando hay una contracción hay un cese de pase de oxígeno o de sangre oxigenada al feto y a veces hay desaceleración en la monitoría fetal. Entonces, eso induce a una bradicardia, a un estrés fetal, a un sufrimiento fetal. Siguiente, y se considera que básicamente esta conducción o inducción es insatisfactoria, básicamente que en 8 horas no haya una propagación como tal de los cambios cervicales y no hay un desencadenamiento de un trabajo de parto. Algunos colegas vemos de que hay dilatación de 4 o 5 centímetros
y le paran la oxitocina a la paciente y se la reinician el día siguiente. Eso pues es un riesgo de que el bebé comience a presentar hipoxia, básicamente porque se le quitó el estrés, él estaba acostumbrado, se lo quitaron y se reanudó el día siguiente. Vemos que la dilatación se estancó. A eso le llamamos trabajo de parto estacional. Entonces hay que tener muy en cuenta, más que todo, quitar la oxitocina en aquellas pacientes que están en una fase activa del trabajo de parto. No es lo mismo que aquellas pacientes que tienen 1 o 2 centímetros que le paraste la oxitocina y se la reanudaste al día siguiente. Eso es diferente, porque ya en trabajo de parto, en fase activa, y si no hubo, no hubo progresión del trabajo de parto, perdón, se considera una inducción fallida. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Siguiente, suspender el uso de la oxitocina, colocación de cúbito lateral izquierdo, colocación de líquidos, oxígeno, evaluar la posible uso de uteroinhibidores, pero en este caso, más que todo, si vemos que hay un compromiso tanto materno o fetal, lo que hay que hacer es parar esto, parar la oxitocina, hacer la reanimación intraútero con oxígeno, con líquido, pero posteriormente desembarazar a la paciente. Siguiente, la maduración cervical, más que todo, como se mencionó, para aquellas pacientes procesos de abortos. Como tal, la inducción con misoprostol, que es una prostaglandina E1, básicamente es la más reconocida. Ya hay moléculas en el hospital de 50 microgramos, anteriormente de 200, y teníamos que partir la tabletica en varias porciones y darle un cuarto. Era muy difícil calcular los 25 microgramos con los que arrancamos. Ahora, como hay de a 50, básicamente es partir la mitad la tableta por la mitad y se le da una porción vía vaginal. Entonces, con eso estamos haciendo la inducción. Dentro de los efectos secundarios siguientes está la taquicistolia. Básicamente es el aumento en las contracciones uterinas mayor a 5. Eh, Le puede generar a la paciente un proceso de fiebre, taquicardia materna, inclusive diarrea, fiebre como tal. Eh, el, el proceso de alteraciones fetales o desaceleraciones es el riesgo de sufrimiento fetal con el misoprostol se potencia y es mucho mayor con relación a la oxitocina y es muy difícil controlarlo. Cuando se produce el proceso de sufrimiento fetal como tal, tú paras la oxitocina, la colocas del lado izquierdo, le pones oxígeno y le pasas líquido y lo resuelve. Pero el misoprostol, algunos compañeros lo utilizan sublingual o la mayoría lo hacemos vía vaginal. Como la vagina y la mucosa están tan irrigadas y eso es tan húmedo, eso se reabsorbe el misoprostol muy rápido. Entonces, algunas medidas que se han utilizado para revertir cuando se producen estos efectos secundarios es lavar la cavidad vaginal con solución salina. Pero la oxitocina nosotros controlamos el pase porque cerramos la llave en el equipo de venoclisis, pero no podemos eh, asegurar de que con un lavado vaginal vamos a impedir que el misoprostol se absorba. Entonces es muy complicado controlar el misoprostol. Dentro de algunas complicaciones también tenemos o contraindicaciones algunas pacientes con asma bronquial. Acuérdense que las prostaglandinas E1 también favorecen el proceso de broncoconstricción. Entonces, ahí estamos generando eso. Algunas coagulopatías, algunas alergias a las prostaglandinas. ¿Listo? Y dentro de las contraindicaciones, tenemos aquellas pacientes que se han sido sometidas a una cesárea, utilizar misoprostol, y el riesgo de la ruptura uterina es muy alto. Entonces, evitar eso. También como algunas pacientes que se le haya hecho diagnóstico de desproporción cefalopélvica o que tengan placenta previa o posición o presentas, aquí la palabra está mal dicha, es una situación transversa
o que vengan con carcinoma cervical, uso de misoprostol no se puede hacer. Entonces, dado estas condiciones, no podemos utilizar el misoprostol y no podemos dar una indicación para labor de parto. Siguiente, dentro de los otros objetivos que también utilizamos, siguiente, es el balón cervical. Anteriormente éramos muy, bueno, yo lo digo así porque hablando en términos generales, el grupo de obstetras utilizaban una sonda Foley y se llenaba de solución salina y se ampliaba. Y eso ayudaba a que el cuello se abriera. Hoy en día ha demostrado que eso es lo que hace la incompetencia cervical. Por eso se han implementado y la técnica ha mejorado, que es la formación de los balones cervicales. Estos sí son propiamente adecuados. Si se dan cuenta, en la parte superior tiene eh, dos, dos colores, uno verde, uno rojo, el verde para pasar la solución y el rojo. Y se dan cuenta, tienen como especie de una ranurita, básicamente eso es para meter uno en la parte interna y el otro que queda en la parte del orificio cervical externo. Se llena de solución salina y eso favorece a que la dilatación se dé. Entonces, dentro de los efectos secundarios, básicamente, eh, si no se hace con las técnicas estériles, infecciones vaginales, algunas pacientes puede generar ruptura de membranas. Entonces, hay que tener en cuenta eh, esos, esos balones cervicales. Y esta siguiente y esta diapositiva que viene a continuación es una diapositiva en las cuales mostramos cuáles son las medidas. Siguiente, cuáles son las medidas que hacemos en el caso de que aquella paciente, las cuales tiene dinámica uterina aumentada y que nos va a generar taquicistolia, por consiguiente eventos fetales traumáticos como la elevación de la frecuencia cardíaca fetal o en su defecto la disminución de la misma, pues, así como está la paciente de cúbito lateral, y evaluar las tensiones arteriales de la materna, incrementar la hidratación, líquidos endovenosos y suspender oxitocina. En el caso del balón cervical, quitar el balón cervical, lastimosamente con el misoprostol, ya los que le mencioné. Entonces, eso. Siguiente, esta, a modo de resumen, indicaciones básicamente en fase de latencia prolongada, inercias tempranas, en coordinación o disminución de la contractilidad uterina y detención del descenso y de la dilatación. Básicamente, estas indicaciones, más que todo, especiales para aquellas maternas con cambios cervicales, favoreciendo el uso de la oxitocina. Y algunas contraindicaciones, básicamente contraindicadas en algunas maternas, más que todo en el caso de estrechez pélvica, eh, no progresión de los cambios cervicales o de inducción fallida, o básicamente alergia a las prostaglandinas en el caso de misoprostol. ¿Listo? Siguiente, otra medida que utilizamos es la amniotomía, básicamente la ruptura de la bolsa de agua. Esto favorece básicamente la dilatación cervical, más que todo. Yo lo uso en aquellas maternas cuando ya están en 6 7 centímetros en las multíparas. Yo no recomiendo la amniotomía menor a 5 centímetros en las nulíparas porque el tiempo de trabajo de parto es un poco mayor y a estas pacientes hay que estar evaluándolas cada 2 a 4 horas. Entonces el riesgo de infecciones intramnióticas es muy alto. Entonces no recomiendo la amniotomía a menos que sea una paciente multípara y que tengamos dudas eventualmente que estemos haciendo un monitoreo fetal y que hayan desaceleración. Entonces puede que esté el líquido amniótico meconiado. Entonces ahí sí hacemos como tal la amniotomía.
Entonces, siguiente, dentro de las indicaciones, como se mencionó, un trabajo de parto normal en aquellas pacientes con desprendimiento prematuro de placenta para identificar si en realidad hay líquido o está teñido de meconio o si está teñido de sangre como tal. Y en el trabajo de parto disfuncionales, pues como se mencionó, más que todo en las multíparas para ayudar a que trabaje un poquito mejor. Algunas pacientes se estancan, más que todas las nulíparas, no pasa, no hay propagación como tal de los cambios cervicales, entonces tiende mucho a la nulípara a tener trabajo de parto estacionado cuando hacen amniotomía menor a 5 centímetros. Y las contraindicaciones se darán cuenta que, pues, ojalá eso no pase porque realmente es una condición que genera mucho susto para los tetras, pero algunos se ponen a hacer amniotomía en 4 o 5 centímetros y a la materna se le da por levantarse de la cama y es que voy a orinar. Hay que, materna con ruptura de membrana, bien sea espontánea o rota, no se puede levantar de la cama. ¿Por qué? Porque tiene las rupturas de membrana, sale el cordón por el canal vaginal, eso se llama prolapso de cordón. Ay, madre mía, ¿qué hay que hacer? Introducir el dedito, pasar el, el cordón hacia arriba y rechazar la cabeza, porque una vez comprimido la cabeza, comprime el cordón, hay cese de paso de sangre hacia el feto y el riesgo de muerte por hipoxia es muy alto. Entonces, dentro de las contraindicaciones es prolapso de cordón. Entonces, eso. Las otras presentaciones como macrosomía y la demás, pero no debemos de llegar hasta allá. Si la materna ya se sabe que tiene una anomalía a nivel de las estructuras óseas, o hay una macrosomía fetal, o hay alguna alteración en la implantación de la placenta, o el bebé viene grande, ¿para qué vamos a hacer prueba de trabajo de parto o ruptura de membrana? ¿No? Simplemente desembarazamos a la paciente. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de la ventaja que ofrece eh, la neotomía, básicamente es, yo la resumo a poquitas. Ventaja, aumenta la dilatación más que todo en múltiples. Esa es una. Dos, identificar claramente si el líquido amniótico es claro o meconiado o si hay alguna presencia de esa. Del resto, no hay otra ventaja que nos pueda favorecer la amniotomía. Y pues como se mencionó, siguiente, los riesgos de infecciones vaginales. Te puedes imaginar una paciente con rupturas artificiales de membrana que tenga condilomas en el canal cervical o que venga con una lesión herpética y que se estén haciendo tactos vaginales, entonces riesgo de infección. Siguiente, eso que había mencionado. Y siguiente, y listo, la literatura de William o algunos otros eh, libros que ustedes puedan manejar para estas cuestiones o artículos en Up2Date, pero básicamente la información no es clara. Si quieren profundizar, hay una publicación que se llama Clini Barcelona, entonces están todos los apartados de obstetricia ahí, entre esos la inducción de labor de parto. La regla de tres simple para sacar los valores de oxitocina, esa la hacemos en la práctica. Entonces, cuando nos veamos, reclámenme eso, doctor, enséñanos a sacar la dosis de la oxitocina y yo estaré presto a colaborarles. Entonces, los escucho, si tienen preguntas, pregunten, si quieren agregar algo a la presentación, agréguenle, si no les gustó la presentación, no importa, critiquen, que eso me hace a mí crecer como persona, como profesional, como docente. Yo estoy presto para la retroalimentación. Lo que ustedes me quieran decir, doctor, no entendí tal parte, puede repetir. Tengo el tiempo, la disponibilidad
para hacerlo. Entonces, los escucho. No, doctor, pues la verdad, a mí me quedó todo muy claro. ¿Alguien más aparte de María José, Juan Pablo, Brian, John, Laura? ¿Alguien que quiera decir algo?